Buenas tardes, colegas, bienvenidos al curso de epidemiología para el residentado. Eh, Vamos a hablar acerca de la frecuencia y ocurrencia de enfermedad. Bueno, habíamos dicho que el epidemiólogo en sus funciones básicas es contar los casos, dividir los casos y compararlos, ¿no? Bueno, entonces para contar los casos tenemos que tener un caso definido para saber qué va a ser un caso y qué no. Y vamos a contar, por supuesto, enfermedades, casos de enfermedades, por ejemplo, o factores de riesgo o cualquier factor que esté asociado a un evento de la salud, a un evento relacionado con la salud, ¿no? O sea, puede ser factores de riesgo, puede ser obesidad, tabaquismo, puede ser consumo de fármacos, etcétera. Bueno, no solamente la enfermedad, ¿no? Para esto tenemos que empezar hablando acerca de razón, proporción y tasa, ¿no? ¿Qué es una razón? Una razón es una división simplemente entre dos números, entre varones y mujeres, por ejemplo, o la razón de ventiladores con habitantes en la región de Arequipa. Por ejemplo, tenemos aproximadamente, pongamos, 70 ventiladores y camas UCI para más o menos 1.300.000 habitantes de toda la región, con lo cual esto nos da aproximadamente una cama UCI con ventilador para cada 20.000 habitantes. Entonces es simplemente una razón. Como se dan cuenta, esta razón no tiene unidades. Es una de las características de la razón. No tiene unidades. Y su número va desde 0 hasta el infinito. ¿Sí? Otra característica o otra utilización, otra utilidad, perdón, que se le da es, por ejemplo, en el odds. El odds es una proporción entre población con la enfermedad, proporción de la población enferma, entre la proporción de la población no enferma. Ese es un odds. Entonces esto viene a ser proporción de la población enferma versus su complemento, ¿no? Eso es un odds. ¿Sí? ¿Y qué será un odds ratio? Un odds ratio también es una razón, es una división entre dos odds. Entonces el odds ratio es igual a el odds en una población dividido entre el odds de una segunda población. Y a su vez, este odds de aquí es igual a la proporción de la población enferma en una población, en una muestra, digamos, y este otro es una división entre otra población, ¿no? Entonces, en eso se convierte el odds. Bueno, de esto vamos a hablar cuando hagamos los diseños epidemiológicos básicos, pero bueno, es importante ir conociéndolo, ¿no? Listo. Ahora vamos a hablar acerca de la proporción. Una proporción es una relación donde el numerador está incluido en el denominador. Entonces, por ejemplo, tenemos la proporción de pacientes diabéticos. En el Perú aproximadamente es 3 al 8%. Eso significa que en un momento dado, de 100 personas, por ejemplo, en el Perú, si tomamos 100 al azar, entre 3 y 8 personas tendrán diabetes mellitus. ¿Sí? Entonces, un ejemplo clásico de proporción es la prevalencia. ¿Sí? Entonces, lo importante de la proporción es que nos da una probabilidad puntual de un suceso. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que si yo obtengo 100 personas al azar de la población tenga pacientes diabéticos? Más o menos un 3 a 8%. ¿Sí? Okay. Bueno, la otra característica de la proporción es que la proporción sí tiene unidades y la proporción va de 0 a 1.
O también se puede expresar si lo multiplicamos por cientos en porcentaje, ¿no? Muy bien. Y otra medida de frecuencia son las tasas. Y las tasas, por ejemplo, sería acá la densidad de incidencia. Y acá tenemos la densidad de incidencia, que es número de casos nuevos sobre el total de personas por un tiempo de observación, ¿no? Entonces una tasa incluye el tiempo de observación. Ok. Entonces, ¿cuáles son las medidas de frecuencia básicas en epidemiología? Estas son la prevalencia, la incidencia acumulada y la densidad de incidencia. Vamos a hablar acerca de la prevalencia. Ya hemos dicho que la prevalencia en el Perú de diabetes es del 3 al 8% de la población en general, más o menos. Entonces, ¿qué es lo que toma en cuenta esto? Toma en cuenta el número total de casos en este momento, antiguos y nuevos, pero es como una fotografía en este preciso momento. Y el denominador es la población en ese momento, ¿no? Muy bien. Entonces, una prevalencia es una proporción de individuos enfermos en una población en un momento concreto. Y la prevalencia aumentará, o sea, el número de enfermos en la población aumentará conforme aumente la incidencia. Claro, si hay más casos nuevos, vamos a tener más incidencia. Y también aumenta con la duración de la enfermedad. Porque si la enfermedad dura más tiempo, es crónica, el paciente va a tener más años de enfermedad y es más probable que detectemos más, que tengamos más casos, ¿no? Actuales. Entonces, la prevalencia típicamente aumenta con la incidencia y aumenta con la duración de la enfermedad. Bueno, hablemos ahora de la... otra cosa más sobre la prevalencia, ¿no? ¿Qué estudios nos dan típicamente la prevalencia? Los estudios transversales. Justamente se les denomina transversales porque hacen un corte y cuentan casos en un momento dado. Entonces, los estudios transversales nos dan la prevalencia y pueden comparar también la prevalencia de enfermedades entre una población y otra población. Claro, eso no nos da una relación de causa-efecto, ¿no? Pero nos da cierta idea, por lo menos nos da una hipótesis, digamos. Ok. Pasemos ahora a la incidencia acumulada. La incidencia acumulada es la incidencia que hemos conocido de siempre, entre paréntesis acumulada. La incidencia entonces es el número de casos nuevos en un periodo sobre la población en riesgo al inicio de ese periodo, ¿sí? La incidencia es importante porque nos expresa el riesgo individual o probabilidad de contraer la enfermedad. Otra forma de decirlo es el riesgo absoluto. Por ejemplo, nos sirve para responder dudas sobre el riesgo individual de los pacientes, ¿no? Si un paciente que es operado de una apendicitis perforada con peritonitis y nos pregunta, ¿es probable que se infecte la herida? Sí, es probable, pero ¿cuánto probable es, no? Entonces ahí podemos utilizar las tablas de las infecciones de herida, infección de herida operatoria. ¿Se acuerdan esto de la infección? Perdón, los tipos de herida quirúrgica. Tipos de herida quirúrgica. O sea, tenemos las limpias, limpia contaminada, contaminada y sucia, ¿no? Y las heridas sucias tienen una probabilidad de infección del 40%. Eso significa que el 40% de las heridas quirúrgicas se infectan a los 30 días de seguimiento, hasta los 30 días de seguimiento. Entonces, ese es un ejemplo de incidencia y nos da el riesgo individual del paciente. ¿Sí? ¿Cuál será el riesgo entonces de que a este paciente se le infecte la herida? Más o menos un 40%, aproximadamente. Así que nos sirve la incidencia para evaluar el riesgo individual o para evaluar el riesgo absoluto. Okay. Bueno, ahora pasaremos a la densidad de incidencia. La densidad de incidencia es una forma de expresar la incidencia en la que dividimos los casos nuevos sobre una sumatoria de personas en el tiempo. Vamos a explicar esto ahora, en este cuadro de aquí. Supongamos que vamos a probar un nuevo anticoagulante oral en pacientes con fibrilación auricular y vamos a evaluar la mortalidad.
la mortalidad por un evento tromboembólico. Okay. Bueno, entonces vamos a hacer ese trabajo con 10 pacientes, ¿sí? Acá tenemos el número de pacientes. Y vamos a evaluar, vamos a darles a estos pacientes a con fibrilación auricular el nuevo anticoagulante oral. El hecho es de que idealmente empezaríamos el trabajo con los 10 pacientes a la vez, pero lo que suele suceder es que uno hace el protocolo de investigación y poco a poco los pacientes van ingresando al trabajo de investigación. Entonces, empezamos a contar los meses de seguimiento que hacemos con cada paciente. Entonces, habrá un paciente que lo seguimos un mes, otro paciente que lo seguimos más meses, ¿no? Pero van ingresando también al trabajo de manera distinta. Acá tenemos, por ejemplo, en esta tabla, en el eje de las X, el calendario, ¿no? Tenemos aquí enero del 2015 y van pasando los meses progresivamente. Ahora, hay pacientes que ingresan apenas empieza el trabajo, o hay pacientes que se van sumando después porque van cumpliendo los criterios de inclusión, etc. Entonces, contamos los meses que vamos siguiendo a cada uno de los pacientes hasta que sucede el evento, ¿no? Por ejemplo, en este paciente, el evento ha sucedido, en el paciente número 1, el evento ha sucedido a un mes de iniciar el trabajo. En el paciente número 2, el evento sucedió a los 17 meses. Y en el paciente número 5, por ejemplo, el evento nunca sucedió. O sea, no falleció este paciente por un evento tromboembólico. Lo que estamos definiendo como evento es una muerte por un evento tromboembólico, ¿sí? Ok, bueno, entonces, ¿para qué nos sirve la densidad de incidencia? Nos sirve para calcular el tiempo de seguimiento en meses, pero sumado de todos los pacientes, ¿no? Entonces, si tenemos aquí 10 pacientes, vamos a sumar un mes de seguimiento más 17 más 20 más 9 más 24 más 16 más 2 más 13 más 10 más 3. Entonces todo eso lo dividimos y lo ponemos en el denominador. Entonces tenemos aquí, en el denominador tenemos personas, meses de seguimiento, ¿no? Entonces esto nos sirve para calcular el número de eventos en seguimiento de número de personas por cada mes, ¿sí? ¿Cuántos eventos tenemos aquí? El paciente 1 falleció, el paciente 2 también, el paciente 3 también, el paciente 4 también, el paciente 5 no, el paciente 6 fue una pérdida, esta flecha significa que es una pérdida, el paciente 7 no, el paciente 9 no. Entonces hay 6 pacientes, ¿no? 6 eventos sobre personas por mes. O sea, 6 eventos por 10 personas seguidas durante la sumatoria de meses en total. Entonces, para eso nos sirve la densidad de incidencia. Entonces, la densidad de incidencia no nos sirve para estimar una probabilidad ni un riesgo individual, para eso es la incidencia acumulada, sino nos sirve para evaluar la velocidad en que una enfermedad aparece en la población. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuál es la relación entre la prevalencia, la incidencia y la incidencia, ¿no? Están relacionadas por la duración de la enfermedad también. Bueno, tenemos en este esquema un grifo de donde gotean agua hacia un depósito. Entonces, el agua que gotea por el grifo vendría a ser la incidencia, como vemos aquí, mientras que los casos que van acumulándose son los casos existentes o prevalencia. Y los pacientes aquí o se curan o fallecen. Entonces, ¿qué es lo que aumenta la incidencia? ¿Qué es lo que aumenta la prevalencia? El incremento de la incidencia. ¿Y qué otra cosa aumenta la prevalencia? Que la enfermedad dure. O sea, que el paciente ni se cure, o sea, no haya cura, no haya un tratamiento efectivo, no hay curación, o que el paciente tampoco fallezca, ¿no? O sea, que es una enfermedad crónica. Entonces, conforme la enfermedad dura más, habrá mayor prevalencia. Y conforme hay más incidencia, a mayor prevalencia. Entonces, si hay, por ejemplo, si es una enfermedad infectocontagiosa y hay una epidemia, incrementará la prevalencia.
si hay mayor esfuerzo en diagnosticar casos, entonces mayor diagnóstico, ¿no? O campañas de diagnóstico, también incrementará la incidencia y eso incrementará la prevalencia, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos un cuadro para evaluar esto. Tenemos la incidencia del SIDA desde los años 80 hasta el año 2000. Entonces aquí en el eje de las X tenemos los años en tiempo y aquí tenemos en el eje Y el número de casos. En verde vamos a tener la prevalencia. Y la prevalencia, miren, ha ido incrementándose progresivamente y de manera sostenida. Y miren cómo ha variado la mortalidad en azul. La mortalidad llegó a un pico en el 95 y empezó a decaer. Entonces, ¿a qué se debe este incremento de la incidencia, de la prevalencia, perdón? Puede ser primero porque hay más contagio. Segundo, puede ser porque hay más diagnóstico. Hay campañas de diagnóstico. Y en tercer lugar, porque hay un tratamiento efectivo. Y eso significa que la enfermedad va a durar más. Entonces, puede ser eso. En tercer lugar, que haya un tratamiento efectivo. En este caso, el TARG, ¿no? Muy bien. Entonces, se ve claramente aquí la relación entre la incidencia y la prevalencia, ¿sí? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de lenguaje epidemiológico que es necesario conocer para entender a qué se cualquier trabajo de investigación primero tendrá una base de exploración, ¿sí? Sobre casos nuevos, casos existentes, etc. Bueno, entonces tenemos aquí vamos a leerlo. Es sobre tuberculosis. Fue un artículo publicado en el JAMA en el 99. En 1997 dice, los casos nuevos, o sea, la incidencia de tuberculosis fue 7.9 millones, ahí le falta un denominador, claro, ¿no? Y hubo 16.2 millones de casos existentes de la enfermedad, eso será la prevalencia. Un estimado de 1.87 millones de personas murieron por tuberculosis y la letalidad fue 23%, pero llegó a 50% en algunos pacientes. Vamos a hacer un comentario ahora sobre letalidad. La prevalencia global del Mycobacterium tuberculosis fue 32%, o sea, significa que 32% de las personas tienen Mycobacterium tuberculosis. Ahora habría que ver cómo han definido esto, ¿no? Y esto me refería con, sí, vamos a contar casos, o sea, vamos a contar casos de infección por Mycobacterium tuberculosis, tenemos que definir qué es un caso. Y habría que ver cómo han definido ellos la presencia de Mycobacterium tuberculosis, quizás con un PPD, ¿no? El hecho de haber tenido contacto alguna vez, ¿no? Bueno, y ya después nos habla un poco de los casos incidentes de tuberculosis. Vamos a hacer un comentario acerca de la letalidad y la mortalidad. Vamos a verlo también en una clase posterior, pero la mortalidad tiene como denominador, o sea, tiene el número de muertes en el numerador, pero en el denominador está el porcentaje, la población total. En cambio, la letalidad también tiene el número de muertes en el numerador, pero en el denominador está los casos infectados o la población que tuvo contacto. Entonces, hay diferentes maneras de medir la letalidad. Por ejemplo, en esto del COVID tenemos un Case Fatality Ratio y un Infection Fatality Ratio. ¿Qué significa esto? Case Fatality Ratio es que en el denominador tenemos en cuenta los casos definidos como casos, o sea, casos. Todos los casos. Puede ser esto como casos que hacen clínica, ¿no? Que hacen síntomas, o pueden ser casos en los que se ha logrado detectar, ¿no? Y aproximadamente el número de muertes, o sea, la letalidad, teniendo en cuenta el número de casos clínicos detectados, es aproximadamente entre un 2 al 3%. No varía esto de países, pero bueno, pongámosle un 3%.
Sí, pero si tenemos en cuenta todos los pacientes que han tenido infección por el coronavirus, es decir, incluso aquellos que han tenido infección asintomática, entonces estos serán más, ¿verdad? Serán muchos más. El denominador aquí, en esta segunda expresión de letalidad, es mucho mayor que el anterior, que solamente teniendo en cuenta el número de casos. Eso nos hace que la letalidad de todos los casos infectados es menor al 1%. Entonces depende de cómo contamos los casos, cómo definimos los casos, el porcentaje de letalidad. Bueno, entonces, como vemos aquí, hay una utilidad de la incidencia en la práctica diaria, ¿no? Vamos a hablar también sobre la tasa de mortalidad infantil y otros indicadores básicos en salud en la clase más adelante. Bueno, hasta ahí digamos algo que ya hemos visto en pregrado. Pero ahora vamos a revisar un poco de cosas un poco más interesantes. Y la incidencia tiene una utilidad en el análisis de sobrevida. Los análisis de sobrevida o análisis de supervivencia son muy útiles en oncología, por ejemplo, también en cardiología. Lo que trata lo que tratamos de analizar con análisis de supervivencia es no solo si el evento que queremos buscar o que queremos prevenir sucede, o sea, queremos prevenir muertes, por ejemplo, sino cuánto tiempo pasa hasta que eso sucede, ¿no? Entonces, el análisis de supervivencia nos trata de evaluar el tiempo hasta y compara así, por ejemplo, queremos comparar dos fármacos en dos terapias en oncología. Y lo que queremos saber es el tiempo que el paciente está libre de la enfermedad, por ejemplo, de recurrencia del cáncer, ¿no? De recurrencia del cáncer de mama, por ejemplo. Entonces, no es lo mismo que el cáncer recurra a los 2-3 meses que recurra a 5 años, ¿no? Entonces, o 2 años, pongámosle. Entonces, eso es lo que trata de analizar. Se hace con el análisis de supervivencia y tiene que ver con la incidencia porque vamos a contar casos nuevos, o sea, vamos a seguir a pacientes y vamos a tener en cuenta la velocidad de la aparición de los casos. Bueno, para que se entienda mejor vamos a retomar esta investigación sobre los anticoagulantes orales para evaluar la mortalidad, ¿no? En este caso no solamente queremos saber si es que hay muerte por un evento tromboembólico, sino también queremos saber cuánto tiempo pasa hasta que hay un evento tromboembólico, o sea, cuánto tiempo el paciente está libre de la enfermedad. Bueno, entonces habíamos dicho que vamos a hacer el trabajo con 10 personas. Tenemos aquí el número de personas. No están conforme han ingresado al estudio, sino simplemente un número aleatorio. Y como vemos aquí, el calendario en meses, en el eje de las X, ¿sí? Entonces el paciente 1, por ejemplo, empezó el trabajo de investigación, entró al trabajo de investigación en noviembre del 2015, pero tuvo un evento tromboembólico, falleció por un evento tromboembólico al mes, y el tiempo de seguimiento fue un mes. Todas las barras que están cortadas significa que el paciente tuvo un evento tromboembólico. Por ejemplo, el paciente número 2 tuvo un evento, empezó a hacer evaluado o el tratamiento con el anticoagulante oral en enero del 2015 y lo recibió hasta junio del 2017 porque tuvo un evento tromboembólico y falleció, ¿sí? El paciente 3 también, lo mismo, tuvo el evento. El paciente 4 también tuvo el evento. El paciente 5 no tuvo el evento y terminó la investigación después de 2 años. El paciente 2 tampoco tuvo el evento, a pesar de que fue seguido solamente 2 meses. Y el paciente 9 tampoco tuvo el evento y fue seguido 10 meses. ¿Qué pasó con el paciente 6 que tiene una flechita? El paciente 6 se considera una censura. Y una censura puede ser que el paciente es una pérdida en el seguimiento, o sea, o
que tuvo una reacción adversa medicamentosa, o simplemente que salió del estudio por X razones, o decidió salir del estudio, ¿no? Entonces, no hubo el evento tromboembólico, pero tampoco terminó el seguimiento. Entonces, esto en los análisis de supervivencia se considera censuras y son un poco difíciles de evaluar, digamos, estadísticamente, ¿no? Hay que tener cuidado. Lo que hay que saber es que en el análisis de supervivencia hay censuras, y mientras más censuras tenga el trabajo, hay mayor pérdida en el seguimiento y pues confiamos un poco menos en los resultados, ¿sí? Bueno, entonces de estos 10 pacientes, ¿cuántos tuvieron el evento tromboembólico? Todos menos estos 3 que terminaron el trabajo y la censura. Entonces fueron 6 eventos tromboembólicos, ¿sí? Muy bien. Vamos a ordenar un poco mejor esta tabla y vamos a poner el tiempo de seguimiento. Vamos a poner el tiempo de seguimiento y lo tenemos aquí. Los pacientes del 1 al 10, y tenemos el tiempo de seguimiento de un mes, por ejemplo, para el primer paciente. El tiempo de seguimiento del segundo paciente fue de 17 meses. Entonces estamos poniendo a todos los pacientes en tiempo de acuerdo al tiempo de seguimiento. Ya no en orden de calendario, sino cuántos meses fueron seguidos. ¿Sí? Ok, muy bien. Y ahora vamos a ordenar el tiempo de seguimiento del menor al mayor. Entonces, esto lo vamos a tener aquí. Acá tenemos el número del paciente como un identificador del paciente aquí. Y tenemos el tiempo de seguimiento en meses, solo que lo hemos ordenado desde el menor tiempo de seguimiento hasta el mayor tiempo de seguimiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que, por ejemplo, al mes de seguimiento había 10 pacientes, los 10 pacientes que entraron al trabajo de investigación estaban en riesgo de hacer un evento tromboembólico. Los 10. Pero de esos 10, ¿cuántos tuvieron el evento tromboembólico al mes de seguimiento? Solamente uno, que es el paciente número 1. Entonces todo esto lo podemos llevar a una tabla para calcular la sobrevida de acuerdo al método de Kaplan-Meier. Que nos tiene que sonar Kaplan-Meier con análisis de supervivencia. Bueno, entonces vamos a poner en esta tabla el tiempo de seguimiento en la primera columna, que, por ejemplo, si hacemos un corte al mes de seguimiento, habíamos dicho que cuántos individuos tenemos en riesgo, los 10 individuos que empezaron el anticoagulante oral. ¿Cuántos eventos tuvimos en ese mes de seguimiento? Tuvimos 1. ¿No? ¿Y cuál será la probabilidad de que el evento suceda? 1 entre 10. ¿No? De 1 ha sucedido de 10 casos ha sucedido un caso. Tenemos 0.1. ¿Cuál es el complemento? Es decir, la probabilidad de que no suceda en el primer mes. Será el complemento, será 9 sobre 10. Entonces, ¿cuál es la probabilidad acumulada de sobrevida? Más o menos 90%. ¿Y esto cómo se lee? Se lee que con el nuevo anticoagulante oral, los pacientes tienen una probabilidad de estar libres de un evento tromboembólico al mes de seguimiento de un 90%. Así es. Vamos a tomar en cuenta, a los 13 meses de seguimiento. A los 13 meses de seguimiento, vamos a hacer un corte aquí. 13 meses de seguimiento. Vamos a hacer un corte aquí. Entonces, a los 13 meses de seguimiento, ¿cuántos pacientes estaban en riesgo? O sea, que todavía no habían desarrollado el evento tromboembólico. Será 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 pacientes que estaban en riesgo, porque los otros ya habían caído con el evento tromboembólico o con la censura. Pero ya habían caído. Entonces, ¿cuál fue el número de eventos en el mes 13 de seguimiento? El paciente 8, que tuvo el evento tromboembólico, o sea, solamente 1. La probabilidad condicionada será 1 entre 5. El complemento es
4 sobre 5, 0.8. Y la probabilidad condicionada será menor. O sea, la probabilidad condicionada es un poco menor. La probabilidad condicionada significa que, dado que han llegado hasta el mes 13 de seguimiento, ¿cuál es la probabilidad de que tengan un evento tromboembólico? ¿Sí? Entonces, por eso es condicionada. Y la probabilidad, como ven aquí, va disminuyendo. Entonces, acá será de un 54%. Entonces, ¿cómo se lee esto? A ver, será que en el mes, a los 13 meses de seguimiento, hay un 54% de probabilidad de que los pacientes estén libres de un evento tromboembólico. Ajá. Y finalmente, si hacemos un corte en el mes número 20 de seguimiento, vamos a tener aquí solo 2 pacientes, por los demás ya han tenido el evento. 2 pacientes en riesgo, 1 tiene el evento y la probabilidad condicionada viene a ser de 0.18. Entonces, a los 20 meses, la probabilidad de estar libre del evento, o sea, sin un evento tromboembólico, será 18%. Sin fallecer por un evento tromboembólico, será un 18%. Con el nuevo anticoagulante oral, ¿no? Entonces, de eso se trata el cálculo de la sobrevida, de la supervivencia por el método de Kaplan-Meier. Y esto se puede llevar a esta curva. En esta curva de Kaplan-Meier lo que tenemos es en el eje de las X el tiempo de seguimiento y en el eje Y tenemos la supervivencia acumulada. Entonces, ¿cómo se ve esto? En el mes 0 de seguimiento, o sea, apenas iniciado el trabajo, ¿cuántos pacientes teníamos al iniciar el trabajo? 10 pacientes. Y en el mes 0, cuando empezamos el trabajo, ¿cuántos pacientes habían sobrevivido? Pues todos, ¿no? Todos estaban con vida porque empezaba el trabajo recién. Entonces, en el mes 0 de seguimiento, la probabilidad de supervivencia es 100%. Al mes de seguimiento tuvimos un caso. Entonces va cayendo la probabilidad de supervivencia. Entonces, al mes de seguimiento es 90%. Esto se construye con la última columna de nuestra tabla. Entonces, tenemos 90, 80, 67, 54. Entonces, conforme va pasando el tiempo, la probabilidad de estar libre del evento, o sea, de estar de supervivencia, si estamos analizando muerte, ¿no? La probabilidad de supervivencia va a decaer conforme pasa el tiempo, ¿sí? Y por ejemplo, en el mes número 20, la probabilidad de supervivencia será un 18%. ¿No? Muy bien. Entonces, ¿para qué nos sirve este análisis de supervivencia? Nos sirve para saber cuál es la probabilidad de estar libre del evento en un momento determinado, pero también nos sirve para comparar. Y aquí, por ejemplo, tenemos un trabajo sobre apnea obstructiva del sueño. Y el apnea obstructiva del sueño puede ser calificada con este puntaje que es el índice de apnea hipopnea. Conforme tienes más puntaje, es peor el apnea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos, qué es lo que está evaluándose en esta tabla? Es, de acuerdo a la gravedad del apnea obstructiva del sueño, cómo va la supervivencia conforme pasan los años. Es decir, los pacientes con apnea obstructiva del sueño fallecen, ya sea por que está asociada a la obesidad, por hipoxemia crónica, etc. Por lo que sea. Pero va disminuyendo su probabilidad de sobrevivir. O sea, van falleciendo conforme pasa el tiempo. Entonces, los pacientes que tienen un puntaje más bajo en este índice, o sea, una apnea obstructiva del sueño más leve, tendrán una supervivencia más probable. Es más probable que sobrevivan conforme pasa el tiempo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un corte a los 15 años. A los 15 años de seguimiento, la supervivencia de estos pacientes es alta, más o menos más del 90%. ¿Sí? Mientras que a los 15 años de seguimiento, un paciente con un apnea obstructiva del sueño grave, un puntaje alto,
será más o menos aquí. Entonces, ¿cuál será la probabilidad de supervivencia en este caso? Aproximadamente menos del 80%, ¿no? Entonces, para eso nos sirve el análisis de supervivencia, para hacer también comparaciones. Y en esta curva es una curva de Kaplan-Meier, que nos tiene que sonar con análisis de supervivencia. Muy bien. Entonces, como les había dicho, con esto se puede calcular o se puede comparar fármacos, se puede comparar la coadyuvancia con cirugía, por ejemplo, se puede comparar el tiempo hasta un nuevo infarto de miocardio, anticoagulantes orales, o sea, etcétera, ¿no? Entonces lo que vemos es que hay un análisis del tiempo de supervivencia, o sea, que el paciente sobrevive o que el paciente está libre del evento que queremos estudiar. Muy bien, eso con respecto a análisis de supervivencia. Vamos a hablar acerca de la prevalencia puntual. Son tipos de prevalencia. Hay una prevalencia puntual, prevalencia periódica y prevalencia durante la vida. La prevalencia puntual es la prevalencia de la que ya hemos hablado, por ejemplo, que los pacientes diabéticos en el Perú más o menos representan el 3 al 8% de la población en general. ¿Sí? Sin embargo, la prevalencia periódica tiene un tiempo, expresa la prevalencia en un tiempo. O sea, que el paciente haya sufrido el evento o la enfermedad en un tiempo determinado. Por ejemplo, nos preguntamos cuál es el porcentaje de pacientes, de residentes que ha tenido lumbalgia en los últimos 3 meses. En algún momento de los últimos 3 meses ha tenido lumbalgia. Entonces son casos existentes o antiguos en estos 3 meses, en los últimos 3 meses. ¿No? O cuál es el porcentaje de trabajadores de salud que ha tenido estrés o crisis de ansiedad o estrés en los 9 meses que ha durado la pandemia hasta ahora en el Perú, digamos. Entonces, es una prevalencia periódica, porque tiene en cuenta los casos, no son casos nuevos, sino son casos existentes que han existido en algún momento, ¿sí? Esa es la prevalencia periódica. Y hay una prevalencia durante la vida, que es haber tenido el evento o la enfermedad desde el nacimiento hasta el momento. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un artículo, un trabajo en el 2003 identificó que la prevalencia durante la vida de asma en Estados Unidos fue 18.2%, esto en adolescentes, mientras que la prevalencia puntual fue de 16.1%. Entonces, el 18.2% de los adolescentes había tenido asma en algún momento de su vida, desde el nacimiento hasta el momento en que fueron encuestados, ¿no? Mientras que la prevalencia puntual fue de 16.1%. Entonces, ¿qué puede haber pasado? Puede ser que el paciente o ya no usa los inhaladores, o ha sido dado de alta, o que han fallecido también. Entonces la prevalencia pues varía, ¿no? Esa es la prevalencia durante la vida. Bueno, entonces hasta aquí la clase sobre medidas de frecuencia y ocurrencia de la enfermedad. No se olviden que hay un cuestionario sobre este tema, pero tienen una semana para resolverlo, así que muchas gracias por su atención.